Hoy en nuestro editorial simplemente quiero leer nombres y circunstancias de horribles homicidios en donde las víctimas son niñas indígenas, cuyas historias también las debemos hacer visibles. Maricel, 12 años, de la etnia guaraní, encontrada muerta en el kilómetro 21 del distrito de Capitán Mesa el 29 de junio del 2020. Falleció a raíz de una hemorragia, fruto de una violación. Francisca Araujo, de 12 años. El 24 de febrero del 2020, su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción. Gumercinda Silva, el 23 de febrero, el cuerpo de esta niña fue hallado en una comunidad indígena, en el distrito de Azoteí, en el departamento de Concepción. Se cree que también fue asesinada. Carolina Espínola, de 23 años, de la etnia guaraní, fue encontrada muerta en los fondos del Parque Caballero. Inicialmente se habló de suicidio, pero también se presume que fue asesinada. En Estrella y Palma fue encontrada maniatada y con signo de abuso sexual una adolescente el 28 de enero del 2020, también de la etnia guaraní. Una mujer indígena embarazada y una niña de 11 años denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Araceli Ramos Núñez, el 12 de mayo del 2019, fue hallada semidesnuda y con signo de haber sido abusada sexualmente y luego estrangulada con una cadenilla. En el 2018, una niña indígena de la comunidad de Carmelo Peralta fue encontrada violada y asesinada. Tenía solamente 11 años de edad. Olga Ramírez, de 18 años, el 29 de marzo del 2018, fue encontrada muerta en la comunidad indígena Cacique Sapo, en el departamento de Presidente Hayes. Y así suman y siguen casos y casos de niñas y mujeres, adolescentes, de criaturas, de adolescentes, de jóvenes, de distintas parcialidades de nuestras naciones originarias, encontradas, algunas muertas, otras abusadas, en casos que merecen la atención también de los medios de comunicación, que merecen la atención también de la sociedad, de las redes sociales. Porque estos casos, que si bien están siendo investigados por las autoridades respectivas, muy pronto entran en el olvido. Tal vez porque las víctimas son de parcialidades indígenas. Tal vez porque como sociedad vemos para otro lado y no nos indigna tanto cuando las víctimas son indígenas. Eso es lo grave, porque tal vez eso sea cierto. Tal vez los casos de estas niñas violadas, asesinadas, abusadas, niñas algunas, adolescentes otras, jóvenes otras, no nos importa como sociedad porque viven al margen de la sociedad, marginalizadas estas comunidades por un Estado ausente, pero también por una sociedad a quienes ellas no importan. Y eso es lo muy grave. Estos nombres que acabo de leer tampoco deben ser olvidados. Después de la pausa, el primer tema del día de hoy. El INDER nuevamente es centro de una investigación penal por parte de agentes fiscales especializados en delitos económicos. En esta ocasión, por parte del fiscal Rodrigo Estigarribia, quien está investigando una trama en donde se vinculan organizaciones no gubernamentales que recibieron millones de dólares en conjunto para realizar trabajos que no hicieron
y también funcionarios que pagaron por estos trabajos que no se hicieron sin llevar a cabo ningún tipo de control. Doctor Estigarribia, buenas noches, bienvenido a una edición más de Causa Justa. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Justamente así, dijiste la palabra clave en relación a las ONG o este esquema que está montado en general, sin hablar en el caso concreto. Acá el eje central contra la corrupción, o uno de los puntos fundamentales, es la prevención y el control. Y justamente estos desembolsos de miles de millones que se dieron a estas organizaciones, en muchos casos, hay que tener en cuenta que acá tenemos tanto casos del INDER, hay casos del MAT que ya fueron condenados, hay casos en el INDI, hay casos del MOPC de años anteriores, hay casos de municipalidades. En sí, la cuestión del esquema de la ayuda social que da el Estado a través de ONGs se ha convertido a lo largo de los años en una forma de causar eventualmente perjuicios tanto al Estado como a esas comunidades vulnerables. ¿Cuál es el esquema más común que se encuentra en esta vinculación perversa entre ONGs corruptas y funcionarios corruptos? Y básicamente, como estamos hablando de una ayuda social, el Estado no hace ninguna compra del mercado. Entonces, en primer término, no tiene el control de lo que tiene que ver con contrataciones públicas. Al no ser una compra del Estado, entonces el INDER o una institución del Estado, a través de una ley que está establecida en el Presupuesto General de Gasto de la Nación y sus reglamentaciones, se realizan proyectos de fundaciones o ONGs sobre ayudas sociales. Estos proyectos, hay casos sobre, por ejemplo, abastecimiento de agua, presentan un proyecto, 3 oferentes, y ahí analiza el Estado, sea la institución que sea, y al analizar la documentación, lastimosamente, al hablar de lo que es la fiscalización y el control, muchas veces este órgano rector hace un checklist de los requisitos formales en cuanto a la documentación, la existencia o no de la ONG, o también el cumplimiento eventualmente de lo que tienen que realizar. Al hacer un checklist, no hacen un control efectivo, y al pasar ese filtro se realizan los desembolsos. Y como es una ayuda social, los pagos se realizan antes de iniciar los trabajos. Se hace un primer pago, ejemplos que te doy que son comunes, un primer pago de 2.000 millones de guaraníes, cuando que la obra en total cuesta 3.000 millones. Se hace ese primer pago, supuestamente se termina el porcentaje de la obra, se presenta nuevamente las rendiciones de cuenta, entre comillas, se vuelve a hacer el checklist sin un control efectivo y se procede a hacer el segundo pago del desembolso por el total sin que haya finalizado. En este punto quiero decir que la ayuda del Estado siempre es importante para las comunidades en sí, pero también debe ser tenido en cuenta el control de estas instituciones. En este punto que tiene que ver más específicamente con la contratación de organizaciones o fundaciones sin fines de lucros, ya sean públicas o privadas, en la ley o en la reglamentación habla de una rendición de cuentas que se hace primero ante la Contraloría. Sí. Segundo, se tiene que hacer una rendición de cuentas ante la entidad encargada, INDER, MAC, lo que sea. Tercero, se tiene que hacer una rendición de cuentas ante la Comisión Bicameral del Presupuesto, que tiene que ver con el Poder Legislativo. ¿Quién debe rendir cuentas? ¿La ONG recibe el dinero? Claro, la ONG. Acá tenemos ya 3 instituciones que tienen que verificar y controlar estas rendiciones de cuentas. Es por eso que... Pero no controlar en el papel nomás. Ir in situ, sacar fotos, hablar con el vecino, hablar con la vecina, hacer las mediciones. No Exacto. es solamente, cumpliste, sí, compraste los zapatos, sí, compré los zapatos. ¿Cuántos zapatos? 20. Ah, bueno, compró 20 zapatos. Pero no contaste si compró los 20 zapatos. Haciendo un ejemplo tonto. Claro, ese sería, o sea, que tenés las autoridades administrativas, por darle un nombre sencillo, que tienen que hacer ese control y esa verificación. Y como dije en un principio, la forma de combatir la corrupción en primer término es que haya un control efectivo. Acá hablamos de 3 entes que tendrían que controlar esto, ¿verdad? Y como presumo que hacen un checklist formal de las documentaciones, no sucede y se causa el perjuicio al Estado. Y es en este momento en que entra el Ministerio Público.
una cuestión, como penalista que soy, el derecho penal tiene que ser la última instancia, o sea, que tiene que ser la última parte de intervención del Estado en la vida de las personas. Es por eso que lo importante es fortalecer las autoridades administrativas en el sentido de la Y los prevención controles internos y también. control, El claro. control interno, porque no puede ser que la Contraloría diga sí la institución y diga sí la Comisión Bicameral del Presupuesto, pero había sido que el trabajo no se hizo y se le pagó a esa firma, después si te he visto no me acuerdo, porque se hace, ustedes los fiscales perfectos, nosotros con los medios de prensa detrás, hacemos toda la investigación, después ni siquiera nos olvida, a veces nos olvidamos, el fiscal hace su trabajo y llega a la condena, el señor o la señora que se chupó todo el dinero nunca va a la cárcel incluso y se queda con los millones que chupó porque jamás se recupera ese dinero. Esa es una cuestión que, hay que destacar también en cuanto al control, que el requisito es que presente la rendición de cuenta para que se autorice el desembolso. O sea, Sí. que no hace falta ni que se verifique que haya un control, que haya un control dentro de la O recomendación. sea, la trampa está en la misma ley. Claro, solamente tiene que presentar ante Contraloría y con ese sello de cargo la persona se va ante la autoridad que va a Pero hacer la el Contraloría desembolso. no está obligada de por sí a llevar sus inspectores, sus especialistas. Vino Héctor Alegre a la Contraloría e hizo un trabajo para cualquier institución, no importa, para el penal de Tacumbú. Hizo una muralla perimetral la empresa de Héctor Alegre. Bueno, me voy con la Contraloría y la Contraloría me dice que sí. Había sido que no levanté un solo ladrillo. Y la Contraloría me dice, no, sí levantaste los ladrillos. Después yo me quedo con la plata y no levanté un solo ladrillo. Claro, o sea que cada institución tiene su función. O sea que cuando hablamos de contralor, Sí. de Contraloría, puede ser ya la Contraloría, puede ser la institución, las unidades financieras de cada institución. Pero son demasiados los casos que llegan a instancia penal cuando hay demasiados filtros. Y cuando llega a la instancia penal, el daño ya está cometido y pocas veces, vamos a ser sinceros, al menos que se aplique la normativa que habla sobre responsabilidad civil, el dinero nunca es recuperado y el daño permanece porque se robó el dinero y la obra queda inconclusa afectando a la comunidad que debería ser beneficiada. Asimismo, en este caso en particular que tiene que ver con el INDER y las Por ONG, ejemplo. por ejemplo, en el momento en que se hizo la denuncia, fueron involucradas supuestamente 50 ONGs. De las 50 ONGs, cada una de las ONGs tiene como 5 asentamientos otra vez donde se tenían que hacer las construcciones. ¿Qué Y eran? Pozos. pozos artesianos. Sí. Imagínate, estamos hablando más o menos de 200 hechos en cuanto a circunstancias fácticas. Es el caso más actual que estás investigando ahora Claro, mismo. o sea que la denuncia fue tan compleja Sí. que llevó su tiempo, obviamente. Al recibir la causa tuve que hacer el análisis en lo personal, en lo que tiene que ver con comunidad, me tocaron 5 ONGs, pero estamos hablando de 50 que hay 50. aproximadamente. Sí. Y dentro de estas 5 ONGs, cada una otra vez, como dije, tenía que realizar una obra en un asentamiento diferente, que no se terminaron, ¿verdad? O sea que en sí es tan complejo y estas son una presunción que hago que estos son los casos que se descubrieron. O sea que cuántos más habrán por ahí y por eso hago énfasis en que el control y la fiscalización de las autoridades administrativas es fundamental para erradicar este tipo de actividades dentro de lo que tienen que ser las organizaciones Pero sin no fines de se lucro. controla, doctor. Porque si un fiscal de delito económico como vos está investigando varias aristas con el mismo modelo, significa que no hay control interno. Y la verdad que no es ningún secreto este esquema. O sea que como dije en un Y principio, continúa con buena salud. en principio, o sea que por los elementos que tenemos ya hay varias condenas. Hubo un caso inclusive que tuvo que ver el MAC, donde hubo varias condenas inclusive por lavado de dinero, que fue un perjuicio de 60.000 millones de guaraníes en la provisión de semillas, por Sí. ejemplo, que es muchísimo dinero, ¿verdad? Y hay casos que se repiten en las municipalidades, por ejemplo, el caso en que se da a ciertos clubes como ayuda social, ¿verdad? Se hace la donación y le da para que administre dinero el Estado, pero ¿a quién le estamos dando ese dinero para que administre? O sea que el Estado en muchos casos da dinero a personas que no están capacitadas también para realizar esa administración. Hay casos, hay organizaciones no gubernamentales que sí cumplen con la función. Es muy importante la función que cumplen estas ONGs que llevan adelante el trabajo. Las que cumplen. Las que cumplen, pero en muchos casos, por los antecedentes que tenemos de causas penales que fueron descubiertas, no sabemos cuántos más estarán en el grupo de datos negros, ¿verdad? Pero sí, es un esquema que es conocido y está dentro de una ley que está el presupuesto general, la reglamentación de cada año,
y están comprendidas todas las instituciones del Estado, tanto ministerios, municipalidades y gobernaciones. Es por eso, es conocido el esquema, es cuestión de... ¿Se calcula el daño que podría haber causado al país este esquema que, a pesar del trabajo denodado de no pocos funcionarios públicos y de agentes fiscales como vos, y de jueces que sentencian y condenan, el daño que podría haber causado ya este esquema de Vos sa- dinero regalado a Vos ONGs? sabés que es un tema muy interesante para ser analizado científicamente. O Sí. sea, que si es que en algún momento tengo la oportunidad o alguien tiene, sería interesante Porque vamos, porque vamos a hay hacer un denuncias en calculito. todos lados. Sí, Vos, el tema de las semillas del MAC, famoso caso, estamos hablando ya de un perjuicio que solamente vos investigaste que ya es 60.000 millones. sí. Estos 5 ONGs, que es uno de tus casos más recientes, donde había un total de 50 ONGs, ¿cuánto era el daño patrimonial de estas? Y las que yo tengo, que es el 20% del total un periodo de tiempo de 3 meses, tengo 30.000 millones aproximadamente, solamente O yo. sea, solamente vos Claro, estás después, investigando claro. un daño patrimonial al Estado a través de un esquema corrupto de ONGs y funcionarios públicos que dilapidan dinero de todos, de 90.000 millones. O sea, solamente vos estás investigando un daño patrimonial al Estado paraguayo. Bueno, uno ya está cerrado, el otro está activo, de 90.000 millones de guaraníes. Sí, Es así una es. locura. Por eso, estadísticamente, si se hace una investigación y se relevan datos de municipalidades, gobernaciones, ministerios de este rubro, que son rubros específicos dentro del presupuesto, que son rubros 874, que están destinadas a entidades sin fines de lucro o educativas inclusive, ¿verdad? Sería interesante ver qué pasa con este rubro dentro del presupuesto general en las reparticiones que se da a todas las entidades, ya sea del Ejecutivo o municipal, ¿verdad? Es un buen Entonces, análisis. desde tu experiencia, porque como si un solo agente fiscal está investigando daños patrimoniales en X casos nomás, en 6 casos vamos a decir, 6 casos. O sea, 2 casos en realidad, de 90.000 millones, me imagino que el daño ha de ser cuantioso contra todos, contra el dinero que es de todos. ¿Cuál sería el esquema que debería aplicarse para que el daño ya luego se evite y realmente haya un control y realmente se cumplan con estos desembolsos, o sea, con lo que significan estos desembolsos? Bueno, acá te daría una opinión mía que creo que vas a compartir también, que lo principal siempre tiene que ver con el control administrativo. En el derecho penal, en el proceso penal, el estándar probatorio para demostrar un hecho es más alto que en el derecho administrativo. En el caso de que eventualmente se descubra a un funcionario realizando un tipo de estas actividades y se evite, inmediatamente se tendrían que tomar las medidas administrativas contra el funcionario que realizó este mal manejo dentro del sistema. ¿Me está entendiendo? Sí. Antes de pasar y se le tiene que sancionar. Un ejemplo para hacer un paréntesis, el caso de un planillero, no hace falta que se le condene para que se le eche del lugar del trabajo. Se puede hacer un sumario administrativo y determinar las faltas administrativas, hacer el proceso obviamente y desvincularlo Pero o ¿qué hacer sancionar. con este? Insisto en esto, solamente vos, voy a ponerte de ejemplo, en 2 casos tenés un daño patrimonial al Estado paraguayo que estás investigando, bueno, en uno está cerrado, el otro está abierto, pero estamos hablando de 90.000 millones, un solo fiscal, un daño patrimonial de 90.000 millones de guaraníes al Estado paraguayo. Ese dinero alguien se lo tragó, alguien se benefició y alguien es millonario gracias a ese dinero. Ese dinero nunca es recuperado y todos somos dañados, no solamente las comunidades donde no se hicieron los trabajos. ¿Qué hacer para recuperar ese dinero? Algo hay que hacer para recuperar esos montos. Claro, y lo importante es ver la ruta del dinero, ver de repente la persona si compró algunos inmuebles, ver sus cuentas bancarias, que es una investigación que tengo que hacer, ¿verdad? Inmediatamente ahora también, ¿verdad? Ver qué pasó de ese dinero, porque en algún lado tiene que estar ese dinero. En algún lado se lavó. Claro, y si se encuentra eso eventualmente, ya hablamos también del lavado de dinero, porque el hecho precedente sería la lesión de confianza al Estado, ¿verdad? Sí. Desde el momento en que ese dinero entra a la cuenta o una persona compra un auto o un bien, ya es lavado de dinero básicamente por ese hecho precedente. Y lo importante en estos casos es ver dónde se fue ese dinero y ver el patrimonio. Acá hay una cuestión también que como nos manejamos con tanta informalidad y nos manejamos mucho en efectivo, de repente ese dinero se retira en efectivo y después no es que se deposita en una cuenta bancaria, sino que se reparte en efectivo. Claro. Y hacer el seguimiento, como hablé hace rato
del estándar probatorio, ¿verdad? De hacer ese seguimiento cuando el trámite es en efectivo es un poco más dificultoso. Pero de que se puede, se puede. Es Pe- una cuestión de hacer una Y investigación la sobre el... aplicación de la responsabilidad civil que pasa por la Procuraduría, creo que el Procurador General de la República está aplicando ya el tema de la responsabilidad civil en casos de corrupción estatal. ¿Se puede? Es Sí, efectivo? por la experiencia que tengo en estos 2 años dentro de delitos económicos, en lo personal y comunidad, tuve muy buena experiencia con la Procuraduría. Se acerca a la gente de la Procuraduría, te pide las resoluciones judiciales, acompaña el proceso penal, puesto que en caso de condena está abierta la posibilidad de hacer un juicio por reparación del daño que tiene que ver con la cuestión civil. Sí, lo que me compete a mí en sí, yo tuve un acompañamiento de parte de Procuraduría en casos concretos que tuve y se puede En recuperar. estos casos se puede derivar entonces a una recuperación No, del dinero. es que se tiene que Se derivar. tiene que O hacer sea porque que nos olvidamos todos. claro, Y al final de cuentas, el objetivo que era quedarse con ese dinero de manera ilegal se cumple. Y nosotros nos quedamos hablando pavadas, nos quedamos todos hablando. O no olvidamos los medios de comunicación en esos casos. Y mientras esos millonarios nuevos se van a vivir la vida loca, y mientras nosotros seguimos hablando, seguimos debatiendo, y el esquema sigue de buena salud, doctor. claro, lo que pasa es que tiene que haber un cambio de paradigma dentro de lo que es el sistema de justicia penal, más que nada, en el sentido de que está bien condenar a una persona y que vaya a la cárcel, pero lo central y que es una postura institucional ya es ver qué pasó de ese dinero. Por muchos años y por muchas décadas dentro del país, la cuestión era meterlo preso, que está bien, Que se vaya pero preso. claro, pero además tiene que ser un eje la cuestión patrimonial de la persona que está siendo investigada, porque muchas veces nosotros gastamos la energía en el hecho punible, pero nos olvidamos justamente, como estás diciendo, de la cuestión patrimonial de la persona que había cometido el supuesto hecho punible. De que Y se es lo que queda. está haciendo ahora la Fiscalía. O sea que yo Sí. quiero resaltar también que desde la Fiscalía Adjunta y de la Fiscalía General ponen énfasis a recuperar el dinero y ver la forma de que ese dinero vuelva al Estado. Pero es un Ahora, cambio de mentalidad de todos, ¿verdad? entiendo, pero no están con tantas leyes en Navico, CEPRELAT, delitos económicos, con sus respectivas normativas. No hay un mejunje de leyes y al final de cuentas es medio complicado recuperar el producto del dinero mal habido. No, en cuanto a la recuperación de los activos, son necesarios organismos de apoyo del proceso penal. Por ejemplo, la Cenavico, que tiene que administrar esos bienes. O sea, que tienen funciones Diferentes. diferentes. El problema es cuando se crean instituciones que tienen similares funciones. Ahí hay un problema, En este pero caso, ¿crees sí, que, se desde el apoyan. punto de vista penal, como especialista penal, la estructura estatal, jurídica, administrativa, para recuperar el bien mal habido a través por delitos transnacionales o por corrupción estatal, está bien armada la Y estructura? se está empezando. Está bien. Hay que tener en cuenta que esto es un periodo de hace pocos años, el tema de Claro, la Cenavico. Estamos empezando, por eso dije que es un cambio de paradigma y que es necesaria la Cenavico, porque la Cenavico se encarga de la administración. Yo como fiscal no puedo, no sé qué voy a hacer con el no auto, con puede la ser juez y casa. parte, Claro, ¿cómo no, se dice? claro, pero necesito una persona que administre, necesito la CEPRELAT que me haga el trabajo de inteligencia financiera. O sea que, y son órganos que están funcionando hace pocos años, ¿verdad? Dentro de Perfecto. los 10 últimos años, pero sí son necesarios, porque cada uno tiene una función distinta. El objetivo tiene que ser ahora apuntar también que se vayan a la cárcel estos corruptos, pero también que el dinero que lograron con hechos de corrupción, el Estado lo recupere para bien de todos. Siempre tuvo que ser ese el objetivo. Doctor Rodrigo Estigarribia, muchas gracias, querido. Muchas gracias, buenas Muchas noches. gracias, muy esclarecedora sus palabras con respecto a una estructura jurídica que debe darse. A la vuelta del corte vamos a hablar con el reconocido jurista Ricardo Preda con relación a algo muy particular, la función de los juzgados penales de garantía. A la vuelta del corte. Dentro de la estructura de los procesos jurídicos, los expedientes, el papel de los juzgados de penales de garantía son claves. El papel, lo que tienen que hacer, lo que tienen que dictaminar los juzgados penales de garantía es realmente preponderante a la hora
de desarrollar por el buen lado los distintos casos judiciales. Vamos a hablar con respecto a ese papel, justamente con el reconocido jurista penalista, el doctor Ricardo Preda. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Héctor, por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, ¿cómo analizar hoy día el papel que tienen los juzgados penales de garantía a nivel país? Bueno, en la práctica hay juzgados de garantías que ejercen correctamente el rol que les compete en función a la ley, que es la de controlar la tarea investigativa del Ministerio Público. En un ideal, el Ministerio Público debería investigar sin mayores obstáculos y a la hora de hacer algún tipo de requerimiento donde implique intervenir en bienes jurídicos de un ciudadano, un juez imparcial debería revisar si esa intromisión en el ámbito de bienes jurídicos de un ciudadano está fundado en elementos de convicción y si estos elementos de convicción fueron recolectados lícitamente. Esa sería la tarea de un juez de garantías en el ideal. Hay muchos que lo cumplen, pero también hay algunos que no y se convierten simplemente en un sello de goma de lo que el Ministerio Público solicita, lo cual, digamos, conspira contra la garantía constitucional de un ciudadano de que siempre haya un tercero imparcial distinto al acusador que analice si éste tiene verdaderos elementos para someterlo a un proceso formal. No podemos generalizar, pero hay causas y causas en donde justamente no se ha dado ese necesario control de los juzgados penales de garantía. Sí, yo creo que de hecho hay muchos casos donde creo que los jueces de garantías no han hecho uso de su rol y muchas veces se confunde o se pretende, digamos, reducir la competencia de un juez de garantía bajo un cliché que suelen utilizar muchas veces los fiscales de decir, no, el juez de garantía no puede valorar pruebas. Eso, según la ley, es real. Definitivamente el juez de garantías en la etapa, por ejemplo, intermedia, donde se debe analizar si se eleva o no a juicio oral, no puede valorar pruebas. ¿Qué significa esto? Si hay testigos que lo vieron a un sujeto ingresar al lugar de los hechos y hay testigos que dicen que no lo vieron, lo que no puede definir un juez de garantías es a cuál testigo le cree más. Eso le está vedado a un juez de garantía. Ahora, si la Fiscalía pretende sostener una acusación por homicidio hacia una persona y no hay ningún elemento de convicción que sostenga que ese sujeto estuvo en el lugar de los hechos ese día, entonces el juez de garantías, por supuesto, que puede determinar que la acusación no reúne lo suficiente para meritar la apertura a un juicio oral, porque supongamos, está probado el homicidio, puede hasta haber testigos que señalen que el sospechoso tenía alguna motivación porque un par de meses antes había amenazado a la víctima, etcétera. Pero si el Ministerio Público no funda esa acusación y no presenta evidencias que lo ubiquen al autor, al supuesto autor, en ese momento, en ese lugar, definitivamente esa acusación por homicidio contra este sujeto no tendría sustento. Ahora, lo que le está vedado sí a un juez de garantía es decir, hay 3 testigos que lo vieron al sujeto y hay 2 que dicen que no. Y el juez comienza a analizar si cuál de los testigos es más creíble. Eso es lo que le está vedado. Pero sí, no solamente que le está permitido, le está obligado a él a controlar si lo que presenta el Ministerio Público es suficiente para abrir un juicio oral. Porque la sola apertura de un juicio oral ya implica en detrimento de un ciudadano. Insisto en eso, ¿cómo se diferencia eso a lo que está obligado con respecto a lo que le está vedado el tema? Porque si vos me decís que el juez analiza lo que está en el expediente, puedo decir, está analizando, valorando las pruebas para decidir si la causa puede ser elevada a juicio oral y público, en el caso de los juzgados penales de garantía. ¿Cómo es la diferencia? Claro, una cosa es valorar la prueba en el sentido de si le da credibilidad a alguna de las dos versiones que entran en consideración. Sí. Y otra cuestión es si la acusación está fundada, es decir, si una porción de hechos que le es atribuida a una persona, hay elementos de convicción para sostener eso. Pues yo puedo relatar y decir, Héctor Alegre, en fecha tal, disparó contra Ricardo Preda de tal manera. Sin embargo, la Fiscalía, cuando le pregunten por qué usted dice que fue Héctor Alegre, y le dice, porque Héctor Alegre hace 2 meses había amenazado a Ricardo Preda. Bueno, no hay ninguna regla lógica que diga
que por el hecho de que yo le amenace a alguien hoy, dentro de 2 meses necesariamente yo voy a ser quien acabe con su vida. La fiscalía debería, aclaro, no que la amenaza no sea una evidencia, Claro. pero tiene que ir acompañada de otra evidencia, por ejemplo, que lo ubique a Héctor Alegre en tal fecha, el día que dispararon a Ricardo Preda, en ese lugar. Si no hay ninguna evidencia que lo ubica, no que el juez valore la prueba. Lo que dice es no hay elementos para sostener que Héctor Alegre haya disparado porque a no se ver, lo... No fueron pocos los casos en donde se debatió justamente eso. ¿En qué momento el juez pasó digamos, lo que se le tiene vedado, y de un análisis cuantitativo pasó a un análisis cualitativo, si me permitís ese ejemplo? Sí, en realidad lo que pasa es que lo que hay que distinguir es valorar las pruebas, dar credibilidad mayor o menor, o valorar, que no es valorar pruebas, pero también es una valoración propiamente, de si hay elementos de convicción suficientes para elevar. Entonces, si yo lo que determino es que un testigo lo vio a Héctor ingresar al lugar donde luego aparece Ricardo con disparos, es suficiente para que al menos se discuta en juicio oral si fue Héctor Alegre quien disparó a Ricardo Preda. Pero si no hay ninguna evidencia que lo ubica a Héctor en ese momento, en ese lugar, y la fiscalía lo único que presenta es un móvil, es decir, que alguna vez Héctor lo amenazó, y un certificado que prueba que Ricardo recibió los disparos, ninguna de esas evidencias son suficientes para sostener que Héctor fue. No hay el nexo. Claro, no hay el nexo, y la fiscalía, por eso se solicita, la ley establece que la acusación debe estar fundada. Y ese control es el que tiene que hacer el juez. Cuando se refiere a fundar la acusación, no es que la ley pide que un fiscal argumente teóricamente a través de la doctrina cómo sostiene su acusación, sino fundamentar la acusación significa establecer con qué elementos va a probar aquello que dice. Si dice que Héctor en tal fecha le disparó a Ricardo Preda, va a establecer que Ricardo Preda recibió los disparos, lo corroboró con el informe médico tal. Que Héctor Alegre fue quien les disparó, lo corroboró con 2 testigos que lo vieron, con rastros de nitrito y nitrato que tenía en la mano, con el informe pericial que dice que los disparos que tenía Ricardo en su cuerpo salieron del arma que incautamos de la casa de Héctor. Y además Héctor aparentemente tenía un móvil porque 2 meses antes lo había amenazado. Eso sería fundar una acusación en líneas sencillas. No significa que yo voy a decir Roxin dice tal cosa, Binder dice tal... No, Binder ni Roxin seguramente no estuvieron en el lugar de los hechos, así que fundar una acusación no es argumentar teóricamente, sino sostener con elementos de convicción un caso. En resumen, estamos hablando de la legalidad o ilegalidad de las acciones de todas las partes que intervienen en un expediente. Claro, o si no, definitivamente, si el juez de garantía no va a cumplir este rol, que no solamente lo debe cumplir en la audiencia preliminar, lo debe cumplir en cualquier situación donde el Ministerio Público requiera algo que vaya en detrimento de la garantía de un ciudadano, y el juez, como un órgano imparcial, deba decidir si el Ministerio Público funda. Eso implica también la famosa audiencia del 242, que es la imposición de medidas, que uno de los requerimientos de la ley para aplicar una medida cautelar, sea prisión preventiva o sea una medida alternativa, es que el Ministerio Público tenga elementos de convicción. ¿Eso qué significa? Si la Fiscalía pretende pedir prisión preventiva para un sujeto por el hecho punible de homicidio y no tiene ningún elemento de convicción que lo ubique al sujeto ahí, el juez de garantías puede tomar nota de la imputación, porque finalmente eso no le está prohibido, pero definir, por ejemplo, que no amerita una medida cautelar, porque ninguna, no medida alternativa, ninguna medida cautelar, porque no hay elementos de convicción sobre la participación del sujeto. Ese es el deber ser. Hablando de la famosa audiencia del 242, en donde por imposición y para la platea muchas veces adentro, y eso generó un problema. El fiscal debe estar presente sí o sí, a tu criterio jurídico, académico. ¿Debe estar sí o sí presente el agente fiscal en la audiencia del 242? Bueno, la ley definitivamente no obliga a que el Ministerio Público esté presente en la audiencia y posición de medidas. No obliga. No obliga a que esté presente. Bueno, de el hecho próximo abogado que me diga que una causa se desiste porque se desestima porque el fiscal no estuvo en el 242, le va a decir, la ley
No, No no, te- la no le ley, obliga. la ley establece que si el Ministerio Público requiere eso por escrito y si está en la audiencia, obviamente tampoco significa que el Ministerio Público no pueda estar en la audiencia. Sí, puede estar. Ahora, si me preguntas el deber ser, para mí debe estar en la audiencia. Debe estar, pero no por- está obligado procesalmente. Claro, la ley no obliga que esté. De ley ferenda, es decir, el día que se modifique la ley se debería exigir que el fiscal sostenga porque los elementos de convicción deben ser explicados. Al juez. Sí, debería ser explicado porque el juez debería valorar, y no me refiero a valorar pruebas, sino a valorar si realmente el sustento de ese pedido tiene Debe ser elementos de explicado convicción. in situ por el fiscal. Claro, No solamente en un escrito donde muy pocas veces el fiscal explica el por qué se debe aplicar medidas restrictivas a la libertad a una persona procesada. Los pedidos de medidas cautelares son todos idénticos. O sea, para lo menos los que yo conozco son todos idénticos, lo cual significa definitivamente que es un formulario y eso no debería ser así. O sea, cada caso debería ser explicado y generalmente se dice en líneas generales que hay peligro de fuga y en algunos casos se dice peligro de fuga y obstrucción. La ley establece que tiene que ser uno de los dos, aunque puedan haber casos que son ambos, pero cada uno de esos elementos deben ser explicados de por qué existe peligro de fuga o por qué existe peligro de obstrucción. Debe explicar. Claro, el debe fiscal. explicar por qué en el caso concreto hay peligro de fuga y peligro de obstrucción, lo cual en el 99,9% de los casos no explica el fiscal. Redondeando, ¿debería cambiarse la norma o debería cambiarse la forma de actuar sobre la norma? La norma tiene deficiencias, pero en lo que estamos hablando yo creo que deberían cambiar los estándares de algunos jueces para controlar Si yo tengo la garantía como ciudadano que voy a tener un juez de garantías que controle la investigación, a mí no me preocuparía mucho obstaculizar el trabajo de investigación de la Fiscalía, porque sé que si la Fiscalía hace un mal trabajo de recolección de evidencias y presenta un requerimiento sin fundamentos, no me refiero a teóricos, sino a fundamentos de cómo sostiene aquello que atribuye a un ciudadano, yo simplemente sabré que habrá un juez que va a dirimir de que eso no tiene mérito. Ahora, en la práctica, eso realmente es muy difícil decirle a un abogado, mira, espera nomás que llegue la audiencia preliminar, porque definitivamente la Fiscalía no va a poder sostener una acusación. Porque en la práctica no sucede eso, porque lamentablemente los jueces de garantía, muchos dejan pasar las incorrecciones que puedan haber, y me refiero no al Ministerio Público como institución y menos a los fiscales en general, me refiero a casos concretos. Casos concretos. Claro, casos concretos donde hay, digamos, una mala investigación, o no solamente una mala investigación. La investigación puede ser buena en el sentido de que se realizaron las tareas investigativas. Lo que pasa es que el caso no se puede sustentar. O sea, yo no soy un mal investigador porque no le puedo acusar a alguien, porque yo puedo ser un muy buen investigador, pero bueno, las reglas de ese caso definitivamente yo no pude encontrar las evidencias, o porque el sujeto no fue, o porque definitivamente no pude encontrar las evidencias, y eso no habla de mi calidad como investigador. De lo que me señalas y para cerrar, yo creo que la práctica común al interior de nuestra justicia es mucha teoría, mucha discusión procesal, pocos hechos. En resumen. Sí, yo creo que eso... Hice bien el resumen. Doctor Ricardo Preda, muchas gracias. Como siempre, en este abordaje académico, técnico, desde el punto de vista penal, que es apasionante realmente. Dale, muchas gracias. A la vuelta del corte vamos a hablar del caso del sobreseimiento de una contadora, de una profesional en la materia, en donde los acusadores son dos reconocidos futbolistas. A la vuelta del corte. Vamos a recordar un caso en donde los denunciantes son dos reconocidos futbolistas, el Novik y Churim, contra una licenciada en contabilidad, contra una contadora por presuntamente cuestiones que tienen que ver con el pago de impuestos. Sin embargo, existe un sobreseimiento provisional a favor de esta profesional de los números, esta profesional contadora. Doctor Roberto Bruschetti, abogado defensor de esta profesional, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Un saludo para su audiencia. ¿De quién estamos hablando?
En este caso, la persona que fue denunciada es la contadora Patricia González Ricardo. Sí, Los denunciantes son los jugadores Diego Churín y Hernán Novik. perfecto. ¿Cómo está este caso? ¿En qué instancia ha llegado? En este momento ha concluido la etapa investigativa y la Fiscalía en ambos casos ha solicitado el sobreseimiento provisional a favor de la contadora que es mi representada en este caso. Ujú. Y este, la denuncia básicamente, para que la audiencia pueda comprender de qué se trata, basa sobre los siguientes supuestos hechos. Tanto Churín como Novik expresan que supuestamente mi representada les pasaba por medios digitales documentos falsificados que atribuyen a la SED Ujú. y expresan que en base a esos documentos la contadora les pedía dinero para pagar unos impuestos que supuestamente nunca se pagaron. Entiendo. Sin embargo, Sin embargo, llegado el momento, se pide el informe a la Subsecretaría de Estado de Tributación y se encuentra que esos impuestos sí fueron pagados. Ahora, existe una estratagema por parte de los denunciantes que demuestra la mala fe de estas personas. Estas personas en primer término lo que hacen es dar un número falso de RUC para que la Fiscalía pueda requerir el informe a la Subsecretaría de Sobre Estado de otro Tributación. No sobre otro RUC, sino con un número que no corresponde al RUC de estas personas que por ser extranjeras tienen un número asignado a los extranjeros. claro. Bueno, entonces lo que hacen es eso, presentan en la Fiscalía un número que no corresponde, en consecuencia la Fiscalía solicita en base a ese número y la SED responde que efectivamente ese RUC supuestamente no existía. Con eso, ¿qué es lo que ocurre? Se cierra el círculo de que los documentos que la contadora les había presentado supuestamente a los jugadores eran efectivamente falsificados. Eso es lo que estaban pretendiendo demostrar. Porque todo se hizo en base a números de RUC que realmente en la veracidad de los hechos no le correspondían ni a Churín ni a Novik. Exactamente. Y te digo más. Cuando nosotros descubrimos eso, nos presentamos ante la unidad fiscal y solicitamos que se libre oficio pero con el número correspondiente. Y entonces la SED responde sí, este RUC existe y no tiene irregularidad Y le alguna. corresponde a tal persona y a tal Y le persona. corresponde a tal y a tal persona. Para agravar aún más la situación, en la segunda denuncia que corresponde al señor Hernán Novik, presentan un número de cédula que ni siquiera es el número de cédula del jugador. Entonces, se vuelve a confirmar la tesis de lo que pretendían era intentar demostrar que los RUC, que el certificado único del contribuyente no existía, para intentar demostrar la producción de documentos no auténticos. Pero realmente eso nunca fue así. Si estos denunciantes hubiesen tenido buena intención y hubiesen pretendido colaborar con la investigación desde un inicio en la denuncia, hubieran consignado el número correcto del RUC, hubieran presentado los extractos bancarios por los cuales ellos demuestran que le transfirieron dinero a la contadora para el pago de impuestos. No se acercaron esos extractos bancarios Te de digo más, transferencia. le digo más. Nosotros tuvimos que presentar nuestro escrito como defensa, no teniendo la carga de la prueba, solicitando que se libre oficio a los bancos para que vengan esos informes. Igualmente lo hicimos con la SED e igualmente solicitamos la declaración de varias personas al respecto. Nunca hicieron, los denunciantes nunca presentaron ni el RUC correcto ni el informe correspondiente ¿Y qué decían del esos extracto extractos privado. bancarios? Porque ese es otro elemento. El primer elemento era desvío de dinero, presentación de certificados falsificados supuestamente. El tercer Sí. elemento era el envío de dinero. Ese tercer elemento tampoco fue probado. Nunca se envió dinero a través de esas cuentas que ellos aseveraban. Estos denunciantes le giraban dinero a mi representada, pero en concepto de sus honorarios profesionales Claro. y en concepto de gastos que ellos realizaban que no tenían que ver con sus cuestiones impositivas. Y es más, todo ese extracto bancario que ya está en la carpeta fiscal está contrastado en un balance con los documentos autenticados obrantes en la carpeta fiscal que justifican el destino de ese dinero que se recibió a través de dichas transferencias. Cuadran todos. Cuadra perfectamente, pero
No hay un centavo de estafa. Entonces, ante esto, la Fiscalía presentó un sobreseimiento provisional. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y antes de eso, como nosotros habíamos denunciado irregularidades al inicio de la presentación de las denuncias, las causas fueron reasignadas a otra unidad fiscal. Porque hay varias particularidades que no sé si dará el tiempo, pero la Fiscalía General nos dio la razón y se pudo percibir que la investigación no estaba siendo llevada de la manera correcta y entonces las causas fueron reasignadas. ¿Qué solicitan a partir de esto con relación a la profesional contadora? Recordame su nombre, por favor. La contadora, la licenciada se llama Patricia González Ricardo. Sí. Ella es una persona que se vio sumamente afectada, tanto psicológica como económicamente, porque fue víctima de estas denuncias falsas. Ujú. Y nosotros establecemos firmemente que estas personas denunciantes, si no resarcen en la forma que corresponde a mi representada, van a tener que pagar con la cárcel, porque las denuncias son completamente falsas y es más, tenemos la tesitura de que ella no era precisamente el objetivo de la denuncia. ¿Quién era el objetivo de la denuncia? Nosotros, así como vemos la situación en base a los elementos que obran en la carpeta fiscal, Sí. pensamos que el objetivo de la denuncia sería el Club Cerro Porteño. Directamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por esto. Igualmente, y muchas para, gracias. digamos, ver también el nombre y defender el buen nombre de esta persona que fue sobreseída provisionalmente por el Ministerio Público en esta causa que afecta a dos jugadores muy reconocidos de fútbol de nuestro país. Nos vemos en otra ocasión, siempre con Causa Justa. Un verdadero placer. Chao.